Colombianos, el uribismo tiene el grito en el cielo por las noticias de este viernes que tiene que ver con ellos, pero indirectamente porque han estado muy asustados por todo lo que está sucediendo. Resulta que el presidente Gustavo Petro envió la terna para la Defensoría del Pueblo con 3 mujeres, 3 nombres de 3 defensoras de derechos humanos, abogadas, profesionales con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. 2 de ellas eran o todavía hacen parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha llevado a Álvaro Uribe Vélez a la justicia por temas de derechos humanos. Y hoy se votó en la Cámara de Representantes esta elección de la Defensoría del Pueblo, de la terna del presidente Petro, y como habíamos visto en otras ocasiones, el uribismo pues estaba con el grito en el cielo porque Petro había ternado a estas 3 defensoras de derechos humanos, más que todo por Yomari Ortegón. Estaban asustadísimos. No sé por qué, porque además ellos consideran que todo lo que pasa en el gobierno de Petro será igual a lo que ellos siempre han hecho de persecución a la oposición y ataques y no sé qué, que es lo que siempre han hecho, pero no, este gobierno es diferente. Yomari Ortegón, que es la presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pues estaban azarados, preocupados. Sin embargo, las 3 candidatas eran muy buenas y ya se escogió. El Congreso, la Cámara de Representantes escogió a Iris Marín, que es la primera mujer que llega a la Defensoría del Pueblo. Nunca antes habíamos tenido una mujer ahí. Siempre hemos tenido un montón de politiqueros baratos que hacían lobby politiquero en el Congreso para llegar al cargo de la Defensoría. También, como dijo la silla vacía, en la Cámara de Representantes estaban acostumbrados a que los candidatos para la Defensoría llegaran comprando votos, y ahora estos congresistas que estaban acostumbrados a vender el voto para la Defensoría no sabían cómo actuar porque estas mujeres llegaron mostrando su profesionalismo, sus carreras, sus conocimientos, y que basados en eso debían votar. Pues quedó Iris Marín Ortiz con 170 votos de 186 en la plenaria de la Cámara. La eligieron para el periodo de 2024-2028. Yomari Ortegón sacó 10 votos y Dora Lucy Arias sacó 6 votos. O sea, básicamente Iris pues arrasó con la votación. Es una profesional íntegra. Vean esto, desde el 92 tenemos Defensor del Pueblo, puros hombres y puros politiqueros, y todos cuestionadísimos hasta más no poder. Todos. Por primera vez nos llega un hombre o un político o un cuestionado o un personaje que no tiene nada que ver con la defensa de derechos humanos. Por primera vez llega una defensora de derechos humanos a este cargo. Es que ahí están los cambios. Qué cambio tan increíble. Miren, ahí están los nombres. Yo sé que más de uno de ustedes recordará alguno de estos por escándalos y payasería y obviamente cero defensa de derechos humanos. Más que todo Carlos Camargo, que fue el que puso Iván Duque. Qué desastre. Hicieron un lobby para ponerlo ahí, un politiquero también. E Iris Marín, es que vean, llegó hasta el punto este tema que los congresistas de sectores pues más de derecha se estaban quejando porque no conocían a las candidatas. Pues obvio, ¿no es que son defensoras de derechos humanos? ¿De verdad están preparadas para estar ahí? Estaban acostumbrados al politiquero que sí conocían y entonces ahí transaban para ponerlo en la defensoría. Y esto pues obviamente está generando el grito en el cielo del uribismo para el mismo Álvaro Uribe Vélez, porque Iris Marín, a pesar de que no ha hecho parte del colectivo José Alvear Restrepo, un colectivo de abogados y abogadas que Uribe ha estigmatizado, atacado, mejor dicho, ha tratado de desaparecerlos de todas las formas posibles, y eso ha generado ese choque que Uribe ha tratado de gestar sobre este colectivo. Pero Iris sí ha trabajado en diferentes entidades, en diferentes organismos o comisiones y demás que han puesto a Uribe también contra las cuerdas, o temas del gobierno de Álvaro Uribe, los gobiernos de Uribe contra las cuerdas. Ella es abogada, nació en Bogotá en el 77, se graduó del Colegio Mayor del Rosario, cuenta con maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Porque según Hassan Nazar, si uno estudió en una universidad pública en Colombia, no tiene la facultad para trabajar en el Estado. Tiene uno que estudiar en universidades en el exterior y privadas, según el uribismo.
Entre el 99 y 2007 trabajó como abogada asistente y coordinadora de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización de abogados defensores de derechos humanos. Trabajó en la demanda contra la Ley de Justicia y Paz de Álvaro Uribe. Luego trabajó en la Unidad de Víctimas, también odiada por el uribismo, donde fue directora técnica de reparación y subdirectora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Durante las negociaciones de paz con la FARC en el gobierno de Santos, asesoró a la delegación del gobierno en temas de reparación, eso también odiado por el uribismo. Luego, como magistrado auxiliar del magistrado Antonio Lizarazo, fue parte del grupo que revisó la ley estatutaria de la JEP. Y vean, para hacer un recorderis, ella estuvo en la Comisión Colombiana de Juristas. Esta Comisión Colombiana de Juristas se ha dedicado, pues como todos sabemos, a defender los derechos humanos. Ellos han interpuesto denuncias y demandas, dependiendo del caso, en materia de los mal llamados falsos positivos en las chuzadas del DAS, entre otros. Es más, en el 2021 pedían verdad y justicia y exigían una investigación imparcial del caso de Álvaro Uribe Vélez por la llegada en ese momento de Francisco Barbosa con todo el lobby también de Iván Duque a la Fiscalía General de la Nación. Condenan al Estado colombiano por las chuzadas a CINEP, ahí también estuvo trabajando la Comisión Colombiana de Juristas, también estuvieron pues trabajando con las víctimas de los mal llamados falsos positivos, que Álvaro Uribe niega y que pues obviamente genera un rechazo sobre su gobierno porque la mayoría de estos casos sucedieron en ese gobierno. Por eso el uribismo odia odiaba esta terna que envió el presidente Petro para la Defensoría y están muy alebrestados. Es más, estaban pensando, todavía no ha salido la lista de que, pues, quiénes votaron ni han salido a decir que quiénes votaron por quién para la Defensoría, pero Cambio Radical, que hace parte de la oposición, y el Centro Democrático estaban asegurando que iban a votar en blanco o que directamente no iban a votar porque pues estas tres ternadas que hacen historia, que el presidente Petro hace historia en este país, no los representaban porque han trabajado en materia de derechos humanos. ¿Qué calidad de políticos y de personas, de seres humanos, tienen que ser para que una defensora de derechos humanos le genere tal degradación en sus emociones que digan, uy, no, defensora de derechos humanos no voto, uy, no quiero ni votar por esa persona? Ese es el tipo de personajes que están en el uribismo. El presidente Petro felicitó a Iris Marín, la primera mujer en liderar la Defensoría del Pueblo. La lucha por los derechos humanos será su gran legado. Y ella respondió: gracias, presidente Petro, por confiar en las mujeres capaces y comprometidas. Me comprometo a trabajar por los derechos humanos con honestidad y lealtad. Honraré esta elección en nombre de los líderes, lideresas, defensoras de derechos humanos de nuestro país. Por fin que llegue alguien que de verdad defienda los derechos humanos, que ayude a la protección de los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a las lideresas, que honre el nombre de esa entidad que nunca antes se ha honrado de verdad. Como decía en otro video, hay funcionarios de la Defensoría que sí hacen su trabajo, valientes, pero los niveles administrativos altos de esa entidad siempre han estado manejados por la politiquería y lo han utilizado para entregar cargos de amigos políticos. Por primera vez no llega una política, no llega un político, porque eran puros hombres, a este cargo, y se puede utilizar para gente que de verdad trabaja en materia de defensa de derechos humanos. Cuando la eligieron dijo pues que era una defensora independiente y habló sobre la labor que va a hacer. Mi candidatura es una candidatura independiente. Agradezco a todas las personas que se han sumado, que creyeron en mí y que nos ayudaron a construir toda esta unión de fuerzas para elegir a la primera defensora del pueblo. Me comprometo con la independencia, me comprometo con la incorruptibilidad de la Defensoría del Pueblo. Uy, ahí fue una puñalada al corazón de la extrema derecha colombiana, la incorruptibilidad de la Defensoría del Pueblo. Me comprometo con que todas las personas que trabajarán en la Defensoría del Pueblo serán personas que tendrán no solo formación, sino el corazón puesto en los derechos humanos. Qué bueno, ahí está, ese es el cambio que necesitamos por lo menos ahí. Yo, Mario Ortegón, que era